Buenas noches, bienvenidos a Cosechas y Negocios. Buenas noches, Cristian Mira, ¿cómo está usted? Buenas noches, Martín, ¿cómo estás vos? Bien, bien, Cristian. Vamos a avisarle a la gente que hoy es nuestro último miércoles. A partir de la semana que viene vamos a estar los lunes a las 20 horas. Muy bien, cambio de día y horario. Así que si sintoniza, trate de acordarse, el lunes a las 20, porque si sintoniza el miércoles 23:30, va a haber otro programa. Seguramente va a ser un programa bueno también, pero el nuestro, lunes 20 horas. Muy bien, muy bien. Bueno, como nos llamamos Cosechas y Negocios, tenemos que hacer mucho hincapié en el agro. Sí, Mucho hincapié exacto. en el agro. Y si hay un economista, ahora creo que es economista, ahora le voy a preguntar, pero sí, es economista y un referente de temas del agro, es Ernesto Ambrosetti, que está esta noche con nosotros. Él es economista jefe de la Sociedad Rural Argentina. No, me quedé con la duda, ¿sos economista en general o economista agropecuario, Ernesto? Agropecuario. Agropecuario. ¿Cómo estás, Ernesto? Bien, Cristian, ¿Bien? ¿qué tal, Martín? Todo bien, una linda noche, ¿no? Para Sí. trabajar un poco, así que Exacto. bien, por suerte, muy bien. Ernesto, estábamos viendo en las elecciones incluso que cuando las economías regionales están muy golpeadas hay resultados complicados para el oficialismo. Te pongo 3 ejemplos. En Mendoza ganó la oposición, Sí. en Río Negro ganó el oficialismo provincial, que no está alineado con el gobierno y que me parece que defiende a los productores de fruta. En Santa Fe, el 70% del voto no fue para el Frente para la Victoria. Incluso el candidato para el Frente para la Victoria es una persona, me parece, amigable hacia el agro. ¿Las economías provinciales están en un estado tan delicado que siempre le pasan factura al oficialismo? Y yo te diría que sí, están en un estado súper delicado, ¿no? Porque tenemos un montón de factores que está perjudicando a los productores. Una es, obviamente, el alto costo interno que tenés en cuanto a toda la inflación que está pegando a los insumos estratégicos del sector. La otra es las distancias y los costos de transporte que tenés que afrontar. Por ejemplo, hoy si querés producir, no sé, un maíz en Salta y llevarlo a Rosario, te sale más caro que transportar de Rosario a Rotterdam, ¿sí? Te lleva el 65% del valor de esa tonelada. Después tenés toda la presión impositiva. Actualmente, de los resultados de la empresa, más del 90% se lo está llevando el Estado nacional, provincial y las tasas municipales. Y tenés un problema, obviamente, de pérdida de competitividad. Hoy todas las economías regionales están sin rentabilidad, por más que tengas mejor volumen, que ha pasado, por ejemplo, en los tradicionales como la soja, que tenés un mejor volumen, pero la rentabilidad no existe. Al no existir la rentabilidad, se cae todo empleo, se cae la actividad de todos los pueblos del interior. Acordate que de todos los campos del interior, el 78% de lo que gastan e invierten lo hacen en los pueblos cercanos a la producción. Entonces, todos estos factores te hacen que haya una pasada de factura, si querés, entre comillas, porque lo que pasa es que cuando cae la actividad en un pueblo, bueno, evidentemente cae todo el dinamismo económico y esto afecta a todo el interior, ¿no? Ernesto, ustedes hicieron hace poco un trabajo muy interesante en la rural que se llamó la Agenda del Campo, un diagnóstico y propuestas, 130 páginas para poner en discusión sobre cuál sería la propuesta agropecuaria para ser considerada por los candidatos en las elecciones presidenciales de octubre próximo. ¿Cuáles son los ejes de esa propuesta? Mira, básicamente abarcamos todas las actividades del sector agropecuario, ¿no? Del norte al sur, del este a oeste, todas las economías regionales y las actividades principales. ¿Atacamos qué? Tratamos de recuperar competitividad. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Bajar la presión fiscal, tenés que incentivar la inversión, tenés que darle herramientas de bajar los riesgos, ¿no? Como el climático y los de mercados, impulsar la utilización de estas herramientas. Por otro lado, tenés problemas sanitarios en las economías regionales también. Te voy de un extremo al otro, ¿no? Porque una cosa sería eliminar los derechos de exportación. En todos los productos de las economías regionales es muy poca plata, en los principales productos como el trigo o maíz tampoco es demasiado dinero, y la soja la podés hacer en forma progresiva. En la actividad lanera, en la actividad de carnes también lo podés eliminar directamente, no es impactante para el fisco esto. Y aparte de esto, llegamos hasta los detalles de problemas de virus y bacterias en los cultivos industriales. Si querés, en el limón, el One Long Bean, que es una bacteria que ataca y que te hace perder el 25 a 30% de rendimiento Claro, en un año, con lo cual es un problema muy grave. Acordate lo que pasó con el picudo del algodón
en el Chaco, en Formosa, bueno, algo similar podría pasar en los cítricos, en Tucumán con los limones, por ejemplo. Así que abarcamos el aspecto sanitario, el aspecto económico, el aspecto financiero, el aspecto de infraestructura, que hace un ratito yo te mencionaba lo que cuesta hoy trasladar algún producto agropecuario hacia los centros de consumo o hacia los puertos para poder exportar. Así que abarcamos prácticamente toda la problemática del sector. Cuando vos le decís a las personas que de los resultados de la empresa el 95% aproximadamente se va a impuestos, evidentemente con esa presión fiscal es imposible hoy producir e invertir. Y además tener las distorsiones que genera el gobierno por la intervención en los distintos mercados, mercado de la carne, mercado de la leche, mercado de los cereales, de los cultivos industriales del azúcar, de la yerba mate, y todo esto que te afecta aún más la rentabilidad. O sea que esta intervención lo que se vio es que no pudo solucionar o no cumplió su objetivo de cuidar la mesa de los argentinos, que se suponía que hubiera alimentos baratos. O sea, finalmente todas las herramientas que adoptaron fracasaron. Sí, te diría que sí. Vamos a un ejemplo sencillo. ¿Te acordás cuando Guillermo Moreno decía el pan a 2.50? Sí, exacto. Bueno, ahí lo tenemos pasando a los 30, si sacás los promedios en los supermercados, ¿no? Pasando a los 30, o sea que te subió más de 10 veces. El productor perdió, el productor se fundió y el consumidor cada vez pagó más. Resultado, la Argentina sale de los mercados trigueros del mundo, queda relegado como abastecedor, menos aún como abastecedor confiable, ¿no? Porque nos han perdido la confianza. Y hasta Brasil, que lo tenemos pegado con una ventaja comparativa de tener aranceles cero en el Mercosur, se trae el trigo de Francia, se trae el trigo de Canadá, de cualquier lugar menos de Argentina. Lo mismo pasó en la carne, perdimos del tercer puesto de abastecedores mundiales, estamos en el puesto número 13, nos pasó Bielorrusia, que es un país que entra en la Argentina 13,3 veces. Entonces vos decís, bueno, ¿qué le pasó a la Argentina? Perdió imagen, perdió seriedad como abastecedor internacional, perdió stock, perdió empleo, perdió dinamismo. Bueno, todo esto que se perdió, más se perdió. Entonces, en vez de sumar en forma positiva, hemos sumado en forma negativa en estos últimos años, y hoy ante una incertidumbre que se avisora, ¿no? En los cambios políticos, en planes económicos, en qué vamos a hacer con el gasto público, que es el más alto de la historia, que cae sobre todos los sectores productivos, evidentemente hay un parate de nuevamente, ¿no? Porque ¿cómo vas a invertir si no tenés confianza de ver en el mediano o largo plazo en el sector agropecuario, que es donde tenés tiempos biológicos, si no ves un horizonte favorable para invertir? Ahora, el otro día escuchaba al precandidato a gobernador del Frente para la Victoria, a Fernández. Él decía que bueno, que lo que aportaban hoy las retenciones en la recaudación fiscal, creo que eran 70.000 millones de pesos, y que eso no había forma de reemplazarlo, que hablaba de bajar retenciones, que explique cómo reemplazarlas. Mira, yo te ¿Podés diría, contestar? Sí, por un lado habría que bajar el gasto público, ¿no? Eso sin ninguna duda, con retenciones, sin retenciones, el gasto público no le da sustento a la Argentina en los próximos años, ¿no? Se cae porque no tiene rentabilidad. Después los derechos de exportación, si tomamos las economías regionales, todas las economías regionales, no llega a los 400 millones de dólares, no existe, es un monto que para el Estado Nacional es irrisorio, ¿no? Si tomás el maíz y el trigo, estás hablando de 1.000 y pico millones de dólares, también es irrisorio. ¿Y qué pasa con todos los derechos de exportación? Vos hablabas de los 70.000 millones de derechos de exportación. Si yo elimino hoy todos los derechos de exportación, que por ejemplo en todos los granos estaría en el orden de los 8.500 millones de dólares, realmente es una participación dentro de la recaudación total del país que no llega a superar el 4,5-5%, depende del momento que lo estés estimando. Así que hoy no es una problemática importante para el gobierno nacional eliminar los derechos de exportación, pero sí es un beneficio muy importante para recuperar algo de competitividad a las economías regionales y las distintas actividades del sector agropecuario. Porque a eso que le tenés que sumar, competitividad de infraestructura, pero en infraestructura todos sabemos que en el corto plazo no se da, sino que son inversiones de largo plazo y largo alcance, ¿no? Así que es solo una parte que sería una buena señal para empezar a tratar de invertir lo que se necesita y que el productor reciba sus ingresos como le corresponde y pueda invertir en tecnología. La tecnología hoy está atrasada en el sector agropecuario por la falta de capital de trabajo y la falta de capital para invertir. ¿Por qué? Porque los derechos de exportación más toda la sumatoria de impuestos te llevan la renta. Hoy la renta se la lleva el gobierno nacional, se la lleva el gobierno provincial y los gobiernos municipales, y lamentablemente el productor sigue flotando, digamos, con una empresa, ¿no? A ver, tratando de no caerse o de no ahogarse
dentro de un mar que te diría que está muy agitado. Y Ernesto, esto lo vemos en un contexto que el gobierno dice, bueno, hoy hay cosecha récord. ¿Cómo se explica esto? Mira, en ese sentido lo que vos tenés hoy es cosecha récord por un problema climático, ¿no? Es como lo está pasando en Estados Unidos ahora que anda con seca y problemas en la cosecha. Nosotros tuvimos la suerte de tener buen clima y que llovió muy bien para la cosecha, en casi todas las regiones, porque hay excepciones obviamente. Entonces se da paradójicamente se da que tenés cosecha récord de soja y, ¿cómo te podría decir? Pérdidas récord en la soja. ¿Por qué? Porque hoy vos sabés, el punto de diferencia es el que te indica normalmente a un productor cuántos quintales o cuántas toneladas necesitas para cubrir tus costos. Si históricamente tenías un costo en diferencia de trigo de 30, hoy está en 60, está en el doble. ¿Y cuál es el promedio nacional que se cosecha de trigo? Y un poquito menos de 30. Claro. Entonces vos estás diciendo que todos los puntos de diferencia se han duplicado prácticamente para hacer frente a todo lo que es la inversión por hectárea, ¿no? De combustible, de semilla, de genética, de agroquímicos, fertilizantes, y después tenés que cosechar. Entonces hoy, haciendo parangón, si querés, con el título del programa, tenés cosecha pero no tenés negocio. Claro. Es un problema. Claro. Y todo esto a pesar del buen tiempo, porque si hubiéramos tenido costos razonables en la Argentina con buen tiempo y cosecha récord, la Argentina estaría en este momento muy dinámica en toda su economía y no en esta inflación como estamos hace más de un año y medio. Ahora, la Argentina es un país que vive casi perpetuamente o con muchos años con problemas de crisis cambiaria. De hecho, estuvimos atravesando la semana pasada unos días donde parecía que el dólar blue se escapaba mucho. Sí. ¿Por qué te parece que el gobierno o el Poder Ejecutivo no entiende los beneficios en términos de divisas que puede traer el campo? Mira, yo creo que no entender no, porque sería un análisis por ahí muy vago decir que no entiende el gobierno. Yo creo que el gobierno entiende. Cuando yo discutía con las otras entidades, discutíamos con el gobierno nacional los distintos aspectos, nunca se dio a que no se entendía la problemática. No interesaba la problemática, te diría que era lo más grave. Cuando vos discutías con Secretaría de Comercio Interior, cuando discutías con Agricultura, cuando discutías con, bueno, jefe de gabinete, no había ignorancia, había desinterés. Siempre hubo una visión cortoplacista, electoralista, que no te dejó ver el mediano plazo, ni siquiera el largo, no hablemos largo, pero el mediano plazo. ¿Y qué te pasa? En la carne te decían, por ejemplo, bueno, mira, la propuesta es esta para crecer en stock, productividad. Dice, no me importa, a mí me interesa que la carne esté barata en este mes, el mes que viene. Después veremos, y si nos comemos la última vaca, no la comemos. Claro. Entonces, con ese pensamiento, falta de planificación estratégica y visión de largo plazo, evidentemente la Argentina está en una situación muy crítica del sector agropecuario y el resto de los sectores de la economía también, ¿por qué no decirlo? ¿No? Porque hoy rentabilidad es muy difícil encontrarla. Ernesto, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Esperemos que la próxima vez que conversemos algunas cosas estén mejor. Hayan cambiado. Gracias, bueno, Ernesto. Gracias, Martín. Gracias, Cristian. Buenas noches. Vamos a un corte, ya volvemos. Gracias. A comer. ¿Está a punto? Mejor venía a Garbarino y descubrió la Nafe Mazorno-Lombí en 12 cuotas sin interés de 1.008 pesos con 16. Garbarino, pensamos en vos. Hay algunos que le ponen nombre a su auto. Por ejemplo, la Nave, la Naranja Mecánica o el Perla Negra. Y nosotros le pusimos nombre a la manera de tener tu auto. Leasing, de Provincia Leasing. Porque, por ejemplo, por cada 1.000 pesos de su valor, pagás 19 pesos por mes. Acordate, Leasing es Provincia Leasing. Gobernación Daniel Scioli. CLAS, liderando el mercado de la cosecha. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Dow AgroSciences. Soluciones para un mundo en crecimiento. Escuchemos a la tierra. Ella sabe. La tierra es generosa con quien sabe tratarla. El suelo es un recurso no renovable.
La reposición de nutrientes es fundamental para asegurar la sustentabilidad de los suelos. 7 de julio, Día de la Conservación del Suelo. Profértil, nutrientes para el campo. Biogénesis Bagó, mejor empresa latinoamericana del sector veterinario. Animal Farm Award Winner 2014. Celebramos y compartimos este logro con los productores ganaderos, veterinarios e instituciones científicas de la región, con quienes trabajamos para asegurar la condición sanitaria y la productividad de nuestros rodeos. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. Un herbicida puede parecer suficiente, pero no puede con todo. Por suerte, un portafolio de herbicidas, sí. Encontrá tu solución a medida en el programa experto en malezas BASF. Más sitios de acción. Resultados comprobados. Visita expertoenmalezas.com y descubrí lo que BASF puede hacer por vos. BASF. We create chemistry. Ayudamos a producir más alimentos con menos recursos para un mundo en crecimiento. Descubrí quiénes somos realmente. Ingresá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. El ketchup, la mostaza y la salsa Golf Natura son ricos y sabrosos. Son ideales para ponerle onda a tus comidas. Son bien de familia. Calidad Natura. Bien de familia. Seguimos en Cosechas y Negocios. La lechería argentina está viviendo una situación crítica. Leíamos hace unos días unas notas que escribió Fernando Bertelo en el diario La Nación con testimonios de tamberos que están diciendo que tienen que vender sus instalaciones porque no tienen rentabilidad. Lo curioso es que no solo los productores, sino también las industrias están en una situación difícil. Así que para hablar hoy de este tema hemos invitado a Guillermo Draletti, vicepresidente de la Unión General de Tamberos. Guillermo, ¿cómo estás? Bien. Personalmente bien, pero en el campo con mucho problema, en el campo. ¿Por qué? Explícanos, ¿por qué la lechería argentina que es eficiente, que tiene una cadena productiva altamente valorada en el exterior, en el mercado externo, hoy está viviendo esta situación? Bueno, hay dos situaciones. Una cómo vino la historia de llegar a esta situación, los famosos década o más, porque desde el 99 que estamos estancados, y si hacemos una división de cantidad de leche por cantidad de habitantes, venimos bajando la cantidad de leche, y otra realidad que es la deformación de los precios actuales, los costos-beneficios, el tema del tipo de cambio de exportación, influyen también factores externos, como fue en los valores internacionales, pero hoy nos encontramos en un tambo que va a bajar los precios, la industria le está bajando los precios al tambo. Yo no conozco otro precio en la economía que esté bajando en este momento con una inflación proyectada de 30% o más, y nuestros costos todos para arriba si dividimos por un dólar quedado o el famoso 3,20 para abajo que está cobrando el tambero en tranquera de tambo. Entonces hay un disloque, diría, de los precios relativos provocado por el manejo de la economía. Esta es la realidad, ¿no? Nosotros vivimos de todo, vivimos prohibición de exportar cuando la leche estaba a $5.000 la tonelada, la leche en polvo, ahora está en 2.300, 2.200. Tuvimos precios umbral en la lechería, teníamos un mecanismo cuando en 2008, 2007, cuando todos los commodities iban para arriba, teníamos un manejo como la 125, después de tal precio nos llevamos el Estado la plata. Tuvimos una carga impositiva que en el tambo es muy dura y se da por la cantidad de insumos que compramos, lo intensivo que somos, como las economías regionales. El tambo es una economía regional inserta en la pampa húmeda. Tuvimos errores todos los días, no se hizo nada, transparentar la cadena, fomentar la competencia, trabajar para las oscilaciones del mercado externo. No se hizo nada. Guillermo, ¿qué es transparentar la cadena? ¿A qué te referís? Nosotros tenemos una cadena donde 15 empresas manejan el 70-80% de la leche y 700 manejan el otro resto. Y no tiene razón de ser de llevar una leche fluida de acá
a Salta o a la Patagonia y no producir en zona. Es decir, el desarrollo de economías regionales también se puede hacer en la lechería, pero a su vez esas grandes empresas son las grandes exportadoras, las que tienen posibilidad de trabajar en conjunto. Cuando ellas exportan, mantienen mejor los precios de las otras que venden en el mercado interno. Todo este trabajo que lo maneja el mundo y cada vez también fomentar la transparencia de los mercados, es decir, hacer competir a una grande con una chica. Cuando empieza acá los precios máximos, ¿qué hace el gobierno? Llamó a las dos grandes empresas, vamos a discutir los precios máximos, pero ahora los precios máximos la están acogotando y de hecho están perdiendo mucho dinero también las firmas, las industrias lácteas. Entonces, bueno, una cantidad de errores que deriva en esto. Un tambo por día cerrando en este momento, 365 al año estamos calculando. Tampoco hay cifras ni información, la información transparente a los mercados. Lo decimos porque estamos suponiendo, calculando, llevamos una estadística que quedan 11.000 tambos, pero hay algunos que están diciendo 10.500, otros están diciendo 12.000. Y cuando cierra un tambo, ¿qué ocurre? Digamos, ¿se concentra la producción en tambos más grandes o en el mediano plazo va a caer la producción? Hasta ahora se vino concentrando con un estancamiento en el volumen total, 11.000 millones de litros, con una disminución, como dije recién, en el per cápita, y un tambo cuando cierra, se cierra en un día. Se mandan las vacas a la venta, inclusive los vientres hembras, que esto es un crimen, y después se puede pasar a la agricultura algo para salvar una situación. Hacer un tambo cuesta 5 años. Ponerlo a punto, poner la rotación, las temporadas, la alimentación, todo lo que hay que cargar, porque si hoy cuesta volver a la ganadería, volver a tambo cuesta mucho más. Y las tecnologías actuales están en desarrollo. Hasta ahora nuestros costos, bien dijiste, los costos de la lechería eran buenos para competir, pero hoy ya sin caminos, las lluvias que hemos vivido, sacar la leche, fue una locura para muchos tambos. Claro, le pasó a Córdoba, pero a la Córdoba y a Córdoba. Buenos Aires. Claro. Mi tambo, tuvimos casi un año entero sacando la leche a la ruta, 3 kilómetros, ¿En qué zona rompiendo estás? tractores, en Marcos Paz. No puede ser. Ahora, los fondos que nos han sacado vía impositiva, que son terribles, y la burocracia que estamos viviendo para movernos dentro de la ley tributaria, no vuelven para nada a un camino rural, a una infraestructura que necesita la lechería. La lechería es una industria del transporte también. No nos olvidemos que 2 veces por día se ordeña, se saca la leche y 1 vez por día se reparte en todo el país hasta un yogurcito. Y eso cuesta mucho dinero, ¿no? Ahora, ¿qué pasó por el cual, vos decías, el litro de leche está cobrando 3 pesos con 20? El año pasado creo que era 3.60, era un valor superior. ¿Por qué bajó? Bueno, yo creo que acá es el reflejo de la parte internacional con el dólar clavado, influye muchísimo. En estos momentos empezó a ponerse pesado el consumo interno, cosa que no había ocurrido antes. Ya cuesta ir a comprar 1 kilo de queso más o menos bueno por arriba de los 100 pesos y que además es más caro que en Europa o es más caro, como decían los artículos de La Nación el otro día, ¿no? Y es verdad. Y lo mismo 1 litro de leche que históricamente costó $1 o menos de €1. Acá en el país ya estamos ahí, un poco más caro también en algunas leches especiales. Entonces vemos todos los frentes complicados. El gobierno, el tema de devaluación lo tomó siempre mal, porque el tema no es devaluar y provocar un golpe inflacionario. El tema es no haber dejado atrasar la moneda. Eso es lo que hacen los países exportadores en toda su existencia, inclusive Brasil lo hace siempre, mantiene un tipo de cambio competitivo. Acá dejamos atrasar, le ponemos carga a la bomba y bueno, y después sálvese quien pueda, que es lo que está ocurriendo en este momento. El gobierno hace poco anunció subsidios para tamberos o le puso un límite a la producción diaria. ¿Eso sirve de algo? No es que cambie el número para nada. Es decir, es mucho más lo que nos sacó en impuestos, en estos precios umbrales, en todas esas cosas, que lo que nos está devolviendo.
No podemos ser cándidos en ese sentido, ahora nos vienen a ayudar. Realmente lo que está pasando con la ayuda es que en el sector lechería, lamentablemente, los funcionarios han tratado de no hacer olas, es decir, desde que se produjo una división, cae y no cae entre la dirigencia, bueno, el que está en el puesto que tiene que resolver, ministro de Agricultura, director de lechería, todos buscan, se esconden bajo el escritorio, no quieren complicar la discusión que tenía que haber existido y que debe existir hoy. Guillermo, muchas gracias por tu punto de vista, nos ayudaste a entender mucho el sector. Cristian, bueno, a partir de la semana que viene, entonces... El lunes 20 horas, a las 8. Y el lunes pasado fue Día del Camarógrafo. Feliz día a todos nuestros camarógrafos. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego.